Llegamos a las 8 de la mañana con 8 minutos. Gracias por seguir en sintonía de Central de Noticias al Amanecer. Cada 19 de octubre se celebra el Día Mundial del Cáncer de Mama. Como Red Salvadoreña de Medios, todo este mes hemos venido acompañando actividades relacionadas a la prevención y detección de esta enfermedad. De hecho, tenemos una campaña denominada Tócate para que el cáncer no te toque. Este día vamos a abordar precisamente ese tema y en nuestros estudios nos acompaña el ginecólogo y oncólogo experto en el tema, el doctor David Mauricio Larín, a quien damos la bienvenida. Bueno, muy buenos días a todos los televidentes. Estamos unidos todos los salvadoreños en la lucha contra el cáncer y pues hoy 19 de octubre es necesario pues hacer la concientización respectiva para todas las pacientes y también los hombres pues de hacer el chequeo respectivo. Doctor, todo el año hablan las autoridades de salud específicamente sobre la necesidad de la detección temprana de todos los tipos de cáncer. Ahora en el mes de octubre, especialmente el cáncer de mama, el segundo que más afecta a las mujeres en el país. Pero muchos en su casa estarán pensando qué es el cáncer de mama y qué es lo que me provoca en uno de los órganos vitales de las mujeres. Bueno, el cáncer de mama es una patología muy frecuente, no solo en El Salvador, sino a nivel internacional, ¿verdad? Y se da en los conductillos donde se produce la leche, ¿verdad? Todas las mujeres que ya tuvieron un embarazo, pues ahí, en los conductillos donde se produce la leche, ¿verdad? Ahí es donde se produce el cáncer de mama. Hay infinidad, es una enfermedad heterogénea, ¿verdad? No se deriva solamente de un factor, sino que es multifactorial, ¿verdad? Hay factores, por ejemplo, que lo pueden desencadenar de tipo ya que la paciente nace con ello, y hay otros factores que sí son prevenibles, que la paciente puede hacer mucho para prevenir el aparecimiento del cáncer de mama. ¿Cuáles son los síntomas que una mujer debe de tener o le deben desprender una alerta de la posibilidad de un cáncer de mama? Bueno, los síntomas, primero hay que ver qué paciente tiene factores de riesgo importantes para decir, yo soy una paciente que tiene alto riesgo de padecer de cáncer de mama. Dentro de ellos está que, por ejemplo, con solo el hecho del nacimiento, ser mujer, ya tiene el factor de riesgo, ¿verdad? ¿Cuánto? Se habla de estadísticas de 12%, de 12 en 100.000 pacientes le va a dar el cáncer de mama. Eso significa que una de cada 8 mujeres va a padecer de cáncer de mama. Segundo, no es usual que el cáncer de mama sea a edades tan tempranas. A mayoría de edad, más riesgo de cáncer de mama, ¿verdad? El otro factor de riesgo es una menarquia o la primera menstruación antes de los 12 años. Y hoy lo vemos. Cuando se hace una historia clínica de la paciente, vemos que antes desarrollaban a los 15 años. Hoy en día, 9 años es casi común que la paciente, la adolescente, vaya desarrollando. Otro factor de riesgo, que la menopausia, cuando se quita la regla en las mujeres adultas, sea más de 55 años. Entonces, pacientes que han estado expuestas a radiación, por ejemplo, pacientes que tuvieron un linfoma en el tórax, ¿verdad? Y le dieron radiación a ese nivel, estas pacientes tienen más factores de riesgo. Esos son factores que no los podemos prevenir, ya son innatos en la paciente. Hay otro factor también, por ejemplo, que es el genético, y con esto quiero tranquilizar a todas las personas. El 10% de todos los cánceres de mama son genéticos. ¿Qué significa esto? De 10 pacientes diagnosticados con cáncer de mama, una sola va a tener antecedentes genéticos, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo lo podemos suponer? Por ejemplo, cuando hayan 2 familiares en primer grado afectados por el cáncer de mama. ¿Qué significa? Mi mamá, doctor, padeció de cáncer de mama. Mi tía, doctor, padeció de cáncer de mama. Entonces ya son 2 personas que están relacionadas con el cáncer. Estas pacientes sí tienen factores de riesgo que van a poder padecer un poco más temprano que las otras pacientes que no tienen factores de riesgo. Ahora, podemos hablar de factores de riesgo que los podemos controlar. Sí. Ejemplo, hoy en día si se hizo una investigación y casi la mayoría de adolescentes tiene sobrepeso. Un factor de riesgo es la obesidad. Segundo factor de riesgo, el sedentarismo. Hoy todos los niños, usted los ve jugando a su celular, juegos, ¿verdad? Videojuegos, y no hay actividad física. Entonces, esta niñita que a la edad temprana
tiene sobrepeso, índice de masa corporal elevado, más de 25%, no hace ninguna actividad física, ¿verdad? Y tiene una menstruación temprana, entonces esta paciente va a tener un factor de riesgo alto para en la adultez tener cáncer de mama. Otro factor de riesgo ya de la adolescencia o de la edad adulta, el consumo de bebidas alcohólicas. Hoy en día en El Salvador, la mujer, ¿verdad? En vista de cuestiones culturales y todo eso, exposición a todas los reality shows, entonces esa cuestión ha favorecido a que la mujer pues hoy tenga más consumo de alcohol. ¿Cuánto por ciento más de riesgo? Un 20%. Si la mujer toma dos bebidas, ¿verdad?, alcohólicas, esta paciente tiene más riesgo que aquella que no tome o ingiera alcohol. Otro factor de riesgo, el consumo de tabaco, ¿verdad? El consumo de tabaco es también importante, o en otros países es más importante, pero en El Salvador se está viendo un aumento en la incidencia de las pacientes o de las mujeres que inician a tener este tipo de vicio, el fumar. Ahora, si yo estoy dentro de todos esos grupos de riesgo o inciden esos factores, ya sea porque consumo alcohol, ya sea porque tengo sobrepeso o porque consumo tabaco, ¿cuáles van a ser los primeros síntomas que una mujer va a tener para sospechar que tiene cáncer de mama? Porque en algunos casos dicen opera de manera silenciosa, que las mujeres lo logran detectar hasta que ya está en una fase avanzada. Correcto. Es importante mencionar lo siguiente, que el cáncer de mama no da síntomas, ¿verdad? Cuando hay síntomas es porque ya ha avanzado un poco la enfermedad. Entonces ahí viene la prevención de tomarse su mamografía de tamizaje. No es lo mismo una mamografía de tamizaje que una mamografía diagnóstica. Si una paciente ya tiene unos síntomas, se siente una pelotita en su mama, ahí hay que hacer estudios de imagen diagnósticos. Pero, por ejemplo, aquella paciente que no está con síntomas, a la edad de 40 años y debe iniciar su control con mamografía anual. ¿Qué es lo que pasa con aquellas pacientes que tienen algún tipo de síntomas? ¿Qué síntomas deberían de producirnos alarma? Y para eso la paciente debe de conocer su cuerpo. El paciente que no conoce su cuerpo no va a saber cuándo hay un cambio. Ejemplo, cuando hay hundimiento del pezón. Ese es un signo que no es lo usual, ¿verdad? Entonces, si hay secreción, ¿qué tipo de secreción? No la que parece láctea, ¿verdad? Sino lo que parece leche, sino la que tiene sangre o tiene pus. Esas secreciones son las que inmediatamente tiene la sintomatología, debe de consultar. Otra sintomatología, si se aparece una chibolita que antes no estaba, ¿verdad? ¿Cuándo es el momento idóneo para hacer su examen clínico? Es necesario ver y palpar, ¿verdad? La mujer debe de verse al espejo para ver si al levantar sus manos hay alguna retracción del pezón, algún camanance, digámoslo así, a nivel de su seno, para poder ver qué es lo que está sucediendo y después hacer la palpación. Eso debe de hacerse de 7 días después de su menstruación, porque durante la menstruación la mujer no me va a dejar mentir que se pueden encontrar infinidad de hallazgos que no son malignos, sino que son propios de la estimulación de las hormonas. Entonces, secreción, bolitas en la mama, cambio en la coloración de la piel de naranja, debe de hacernos consultar al médico. Ahora, ¿cuál es el porcentaje de mortalidad? Doctor, yo sé que este es un tema muy sensible, sobre todo para las mujeres que están atravesando por una situación de cáncer de mama, que están tratando de librar una lucha contra el cáncer de mama, si la enfermedad se logra detectar a tiempo. Sí, y ahí vamos implícito que toda mujer debe hacerse su mamografía. ¿Por qué? Porque la mamografía detecta situaciones que no se palpan todavía. Si la mamografía lo detecta y no es palpable, podemos tener una etapa 1, por ejemplo. Las probabilidades de una etapa 1 son altísimas, son de casi un 92% de sobrevida a los 5 años. ¿Qué significa eso? De 10 pacientes con etapa 1, 9 van a estar en sobrevida. Es bastante, pero si una paciente no se llega a su control, deja que la enfermedad empiece a evolucionar, hay tumor voluminoso, 8 centímetros, con afectación de los ganglios, esta etapa puede llegar a ser una etapa 3, etapa 4, que las probabilidades de vida casi son del 15%. De 10 pacientes diagnosticadas en una etapa 4, 1,5 van a estar vivas. Entonces, es lo importante de hacer conciencia de si la detección temprana tiene bastantes beneficios. Un nuevo tratamiento mutilante, ya no se va a hacer mastectomía. Si en una etapa temprana puede hacer un manejo conservador, puede conservar su mama, la paciente, y tener mejor
calidad de vida, que también ya estamos pensando en etapas tempranas. En cambio, en una etapa avanzada, las probabilidades de hacer manejos conservadores nos vamos dirigiendo hacia una mastectomía, ¿verdad? Quitar la mama y tratamientos de quimioterapia más intensos. Entonces, lo que quiero que quede, ¿verdad?, es la detección temprana. Si se detecta temprano, bueno, podemos luchar y podemos vencer al cáncer. Ahora, ¿el tratamiento va adecuado al nivel de detección que han encontrado, si en etapa 1 o hasta la 4? Correcto, ¿verdad? Casi siempre, ¿verdad? Si es una etapa 1, inclusive pacientes de 60 años, ¿verdad? Únicamente a veces requieren tratamiento quirúrgico con manejo conservador, como lo repito, y un bloqueo hormonal, que es una pastillita que no es quimioterapia, que se da todos los días, como que fuese una pastilla de la tensión, como que fuese una pastilla de la diabetes, se la toma sin ningún tipo de síntomas y pasan 5 hasta 10 años con esa pastillita, bloqueando, ¿verdad?, a nivel hormonal la estimulación de la mama. Entonces, si se fija, ¿verdad?, si una paciente de alta edad, ¿verdad?, 60 años, puede inclusive no recibir tratamiento de quimioterapia. Entonces, ahí viene la razón de por qué debemos de prevenir, ¿verdad?, tomándonos los exámenes. Ahora, ¿qué casos, bajo su experiencia, están recibiendo en estos momentos en los centros de atención? ¿Qué mujeres son las que están llegando? Aquellas que dejaron pasar su chequeo rutinario a tiempo y la enfermedad pues la detectaron ya en una etapa 3 o 4. ¿Qué casos estamos viendo? Bueno, lastimosamente, ¿verdad?, al igual que toda Centroamérica, tenemos una alta tasa de muertes por cáncer de mama. ¿Por qué? Porque llegan en etapas tardías, ¿verdad? Casi el 50%. ¿Verdad? O sea, la mitad de las pacientes se diagnostican en una etapa tardía. Eso ahí es donde se debe de hacer todos los esfuerzos. De que estas pacientes, por ejemplo, que se han detectado hoy, que se pudieran haber detectado hace un año, ¿verdad?, si se hubiese hecho su mamografía y se hubiera dado el tratamiento adecuado. Entonces, lastimosamente, nuestro país tiene las mismas incidencias que de otros países europeos, países, por ejemplo, Norteamérica, pero se nos mueren más. Y eso es porque en Estados Unidos y Europa se detectan las 2/3 partes en etapas tempranas. Y en nuestro país, la mitad se detectan en etapa temprana y las demás en etapa tardía. Entonces, pudiésemos hacer más si todos, ¿verdad?, pudiésemos compartir la información de hacerse su mamografía a tiempo. Ahora, ¿a qué está relacionado el hecho de que las mujeres detecten pues tardíamente la enfermedad en sus cuerpos? ¿A su condición económica, a su nivel educativo, de pobreza o a desinformación? Como médico, imagino que usted cuestiona a su paciente ¿por qué no te hiciste el chequeo rutinario o por qué esperaste que la enfermedad llegara hasta esta etapa? Creo yo que tiene una combinación de factores. Uno es la falta de educación, ¿verdad? La paciente pues no tiene claro cuándo debe de consultar, ¿verdad? Si tiene la posibilidad de tener acceso. Hoy en día hay acceso a hacerse su mamografía en cualquier sitio, ¿verdad? Sea a nivel público, sea a nivel privado. Pero la otra es un poco cultural, ¿verdad? Esos tabú que le menciono. Los tabú significa que la paciente no se explora, no se palpa. Esto, como usted dijo, no, tócate, ¿verdad? No se toca sus senos para poder evaluar si hay algún cambio a nivel de su mama. Entonces, es factor cultural importante porque nunca consulta. Igual que la citología, ¿verdad? Que tú lo mencionabas, que era la segunda causa. En los países desarrollados, la primera causa es cáncer de mama. En nuestro país, aún hoy, cáncer de cervix es la primera causa. Entonces es igual, son dos enfermedades desde el punto de vista cultural. No se examinan, no se toman sus exámenes, citología y mamografía, y cuando consultan ya es porque hay síntomas. Doctor, me sangra la mama. Doctor, tengo una úlcera en la mama. Doctor, tengo una gran pelota en la mama. No puedo ni cerrar la axila, o sea, tiene un gran conglomerado axilar. Entonces, ¿por qué esperar hasta cuando ya hay síntomas? Recordando, culturalmente nosotros, si no tenemos síntomas, si no nos duele la cabeza, no consultamos. Si no tenemos un sangramiento vaginal las mujeres, no consultamos. Entonces, lo mejor es, si ya cumplimos los 40 años, ir a donde el ginecólogo, ir donde el mastólogo, ir a donde el ginecólogo-oncólogo para hacer el examen clínico y empezar sus exámenes rutinarios. Hay que hacer una aclaración. Si hablamos de una mamografía a los 40 años, pero si una paciente jovencita, 28, 21 años, se palpa algo en la mama,
no hay que esperar, ¿verdad? No, tengo 21 años, no me va a dar cáncer. Es cierto, las estadísticas apoyan que es más de los 40 años la mayor frecuencia, pero hay pacientitas, y te estaba comentando un caso de una paciente de 21 años con un cáncer de mama. Entonces, que ella se palpaba algo y consultó, y nadie le dio la oportunidad de hacerse su mamografía. Hasta que consultó con un médico, ¿verdad? Se le dejó la mamografía y vimos un tumor casi de 4 centímetros. Entonces ella está en tratamiento, pero sí les da a las pacientes jóvenes. ¿Cómo detectarlo en estas pacientes jóvenes? Haciendo el examen clínico, ¿verdad? Y justamente en estas pacientes jóvenes, porque de repente aquellas que están rondando los 20, 30, 35 años creen que no están dentro de estos factores de riesgo, ¿no? Probablemente siempre se asocia con personas arriba de los 40, como usted lo mencionaba. ¿Cuáles son los que inciden en estas personas abajo de los 20 años, por ejemplo, para que sean detectados con un cáncer de mama? Bueno, ejemplo, las pacientes jóvenes son aquellas pacientes que sí pueden tener algún riesgo genético. Se habla de las mutaciones de BRCA1, BRCA2, que son las más frecuentes, ¿verdad? Y esto es una mutación a nivel de la célula, ¿verdad? ¿Cuánto de porcentaje tiene esta paciente de padecer de cáncer de mama? En toda su vida, hasta los 80 años, se ha descubierto un riesgo del 60 hasta el 80%. ¿Qué significa? Que a toda su vida, 8 de estas 10 mujeres va a padecer de cáncer de mama. Y es importante mencionar que el riesgo es durante toda su vida. No significa que si se le hace un test genético a esta paciente, en ese momento le va a dar cáncer, sino que significa que si a la edad de 21 años se lo hizo, significa que en toda su vida hay que estar más en exámenes, ¿verdad?, más cercanos, y no esperar a los 40 años para estar en vigilancia. ¿Qué otra paciente? Aquella paciente que ha recibido radiación en su tórax, ¿verdad? Y estas pacientes son, por ejemplo, las pacientes que han tenido linfomas. Linfomas que por A o motivo han recibido radiación aquí a nivel de los hilios, y la radiación es un factor de riesgo de padecimiento de cáncer. No estoy hablando de radiación de mamografía, estoy hablando de radiación de un tratamiento de radioterapia, ¿verdad? Entonces son completamente diferentes. La radiación de la mamografía es tan ínfima que no va a causar un riesgo en sí de cáncer de mama. Ahora, según las estadísticas, en este 2017 o en los últimos años han incrementado los casos de cáncer, en general en el país, de cáncer de mama. De eso vamos a hablar al regresar de la pausa. Vamos a cumplir compromisos, ya regresamos con más. 8 de la mañana con 28 minutos. Gracias por seguir en sintonía de Central de Noticias al Amanecer. Recapitulando en nuestro primer bloque de la entrevista, hoy es 19 de octubre, Día Mundial del Cáncer de Mama, y estamos hablando sobre el impacto de esta enfermedad en el país, las causas y por supuesto los síntomas y la importancia de la detección temprana. Estamos conversando con el ginecólogo y oncólogo David Larín, con quien ya hemos hablado en el primer bloque sobre diferentes puntos de esta enfermedad. Doctor, en El Salvador el cáncer de mama es la cuarta causa de muerte en el país, pero sin embargo las autoridades están hablando de que han incrementado los casos en estos últimos años. ¿A qué se debe? ¿Ustedes han logrado identificar, por lo menos con las personas que han tratado o que están tratando? Sí. No ha aumentado únicamente en nuestro país, ha aumentado a nivel mundial, ¿verdad? Y una de las causas ha sido pues la mala alimentación de nuestras pacientes, ¿verdad? Hemos adquirido, ¿verdad?, una dieta a nivel norteamericano, ¿verdad? Comida, lo que se llama comida chatarra, ¿verdad? Hamburguesas, pizzas, ¿verdad? Y lo cual aumenta nuestro peso corporal, ¿verdad? ¿Qué pasa si una mujer tiene un índice de masa corporal elevado? O sea, estamos hablando de sobrepeso. La grasa periférica en la mujer, ¿verdad? Y la mujer está hecha un poquito más de grasa que el hombre, ¿verdad? Tiene un poquito más de grasa. Esta grasa estimula más la glándula mamaria, continuamente, en todo su tiempo. Y vemos inclusive hasta pacientes con obesidad mórbida que nunca miran regla. ¿Por qué? Porque la cantidad de hormonas es tan intensa en su cuerpo que ni siquiera les permite, es como que estuvieran planificando eternamente, ¿verdad?, con anticonceptivos. Entonces, ese sobrepeso está haciendo, ¿verdad?, que nuestra incidencia
se iguale a los países desarrollados, ¿verdad? Y vemos más pacientes, ¿verdad?, con cáncer de mama a la edad de 35, 40 años. Ese es un factor, ¿verdad? Los cambios de hábitos, ¿verdad?, que hemos tenido en nuestra población. Antes, lógicamente, comíamos un poco más sano, ¿verdad? Nuestra sopita de frijoles no era alta en grasa, ¿verdad? Y hoy en día, hamburguesa que va con queso, ¿verdad?, ahí alto en calorías, que probablemente no lo logremos digerir. Ahora, segundo punto, y lo estábamos comentando, ¿verdad? No esperemos que al aumentar la cobertura de la mamografía, los casos vayan a disminuir, ¿verdad? No esperemos eso, sino que al contrario, estas pacientes van a aumentar el diagnóstico de cáncer de mama. Y esto no es un dato negativo, sino que va a aumentar. ¿Por qué? Porque se van a detectar aquellas pacientes que quizás nunca se hubieran hecho mamografía si no hubiéramos hecho una campaña intensa para detección. Y hay pacientes que actualmente han fallecido en su casa y nunca se les diagnosticó por qué fue la causa de muerte y probablemente tenían algún tipo de cáncer. Y como menciono, las dos primeras causas, cáncer de cervix y cáncer de mama, son pacientes que están en subregistros, ¿verdad?, que se han muerto en casa y que nunca se diagnosticó. Entonces, ¿qué es lo que debemos de buscar? Llegar a todas las pacientes a nivel del redondo nacional. ¿Para qué? Si esta paciente, la mamografía no va a reducir el riesgo de cáncer de mama, al contrario, va a aumentar la detección de cáncer. Y las probabilidades de vida. Y las probabilidades de vida, correcto. Ahí hacia eso lo estamos apostando. Que si bien no le vamos a decir, mire señoras, mientras más mamografía se haga, no le va a dar cáncer de mama, no. Mientras la mamografía, si usted se la haga año con año, probablemente lo podamos detectar en etapas que ni siquiera es perceptible. Y ahí donde podemos hacer mucho más, que si hay un tumor, por ejemplo, tumor temprano debería ser menos de 2 centímetros. Y a los 2 centímetros no se palpa, ¿verdad? Me doy a entender. Cuando ya se palpa es porque ya tiene más 3 centímetros o más, ¿verdad? Y entonces es a esas pacientes que nosotros debemos de pescar. Y según los registros que tiene el Ministerio de Salud, en los casos de las mujeres que están llegando, que están siendo atendidas, están llegando con centímetros de hasta 5 centímetros del tumor que ya ha invadido los senos de las pacientes, ¿no? Sí, claro, eso estamos hablando de una etapa por lo menos entre 2B a 3, ¿verdad? Y ahí las probabilidades, como les digo, de ser un poco más conservador, un poco más estéticamente, ¿verdad?, para el abordaje del tumor, se reducen, ¿verdad? Igual se reducen las probabilidades de efectividad del tratamiento, ¿verdad? Mientras tienen un tumor de 5 centímetros, probablemente esta paciente va a necesitar de las 5 modalidades de tratamiento. Que hablamos de cirugía, hablamos de radioterapia, hablamos de quimioterapia, hablamos inclusive de un medicamento que es anticuerpo monoclonal y bloqueo hormonal. O sea, prácticamente nos tenemos que abocar a los 5 pilares de tratamiento. Ahora, doctor, usted habló un punto muy importante con relación a los subregistros que hay de cáncer de cervix y de cáncer de mama, porque hasta el momento, pues, la Organización Panamericana de la Salud, el Ministerio de la Salud y la Organización Mundial de la Salud dicen que el cáncer de mama es la 4ª causa de muerte en el país. Pero, ¿qué pasa con este subregistro de estas mujeres que han muerto y que nunca se hicieron un examen o nunca supieron que era efectivamente esa enfermedad la que tenían? Bueno, es importante, ¿verdad?, hablar desde el punto de vista estadístico, que El Salvador tiene una gran deuda con respecto a su registro, no solo las enfermedades de cáncer, las enfermedades crónicas, las enfermedades emergentes, ¿verdad? Y ahí es necesario, pues, unirnos todos para un solo registro, ¿verdad?, de todas las patologías a nivel nacional, tanto desde el punto de vista del Ministerio de Salud, desde el punto de vista de la Seguridad Social, desde el punto de vista de bienestar magisterial y desde el punto de vista privado. Entonces debemos de abonar a las estadísticas. En realidad, desde el 2012 que se hizo una exploración por parte de Globocam, ¿verdad?, que son estadísticas a nivel mundial, solo podemos tener unas estimaciones, no tenemos datos reales, ¿verdad? Y en base a eso, pues, poco o nada podemos hacer, ¿verdad?, desde el punto de vista de políticas de salud. Entonces, yo abonaría, ¿verdad?, a que sí hay que hacer un gran esfuerzo por favorecer o darle vida a un registro general a nivel nacional de tumores. Y así, únicamente así, vamos a tener lo que usted me pregunta. En realidad, ¿cuáles son los números reales de las pacientes con cáncer de mama, con las etapas de la enfermedad y cuánto tenemos de índice de mortalidad?
Y otro punto muy importante son las campañas que deben ir dirigidas desde las instituciones titulares, ¿no? Desde el Ministerio de Salud, no solamente para detectar la enfermedad como tal, sino para prevenir a aquellas mujeres que de alguna manera pues son propensas a padecer esta enfermedad. Claro, yo tuve la oportunidad pues de estar ahí cerquita con los hermanos mexicanos, y definitivamente cuando yo estuve ahí, que fue en el año 2012, ellos tenían un estandarte y estaba esta actriz Daniela Romo siendo el estandarte de toda la promoción a nivel de cáncer de mama. Las pacientes se sentían incentivadas, ¿verdad? Y hoy en día es para mí, ¿verdad?, una gran sorpresa y una sensación, ¿verdad?, de tranquilidad, ver, ¿verdad?, que hay todas las empresas privadas, las empresas nacionales, las instituciones han tomado, ¿verdad?, de la mano, han agarrado la mano de esta paciente que necesita mucho, ¿verdad?, y han promocionado bastante el cáncer de mama. Ya tenemos caminatas, kilómetros que recorrer, estamos haciendo hoy en este programa y en otros canales también se está dando bastante promoción, y el objetivo es eso, ¿verdad?, una paciente empoderada de la información de qué es el cáncer de mama, no tenerle miedo, sino que tomar, ¿verdad?, como dice, al toro por los cuernos y decir, me voy a hacer mi mamografía, me voy a hacer mis estudios, voy a consultar, voy a hacer una medicina preventiva, no curativa, ¿verdad? Entonces la prevención, ya hablamos de todos los factores, empieza, no, esos factores que mencionó el doctor, yo tengo uno. Voy a ir a consultar antes de que me llegue, por ejemplo, los 40 años. Yo tengo un factor de riesgo, entonces es de ir a atacar la enfermedad desde el inicio. Y qué más que hoy, que es 19 de octubre, el día propicio, doctor, para hacer un llamado a todas las mujeres que están en sus casas, incluso nosotras que estamos aquí en los estudios de la Red Salvadoreña de Medios, nos unimos a esta campaña, hemos acompañado todo el mes de octubre, portando incluso nuestro listón en solidaridad con las mujeres que padecen el cáncer de mama y también incentivando a la prevención y a la detección temprana de esta enfermedad. Doctor, haga un llamado a las mujeres que están en sus casas. Bueno, a ti, ¿verdad?, que estás allá detrás del televisor o adelante del televisor, no esperes, ¿verdad? Habla, informa. Si tú has visto esta entrevista, pues, y si has visto un factor de riesgo, debes de verlos. Hoy fácil ver en internet todos los factores de riesgo que puedes encontrar, y si tienes algún factor de riesgo, no dudes, no tengas miedo. Si se detecta a tiempo, tiene bastantes probabilidades de sobrevivir, ¿verdad? Y la mayor cantidad de pacientes con cáncer de mama pueden regresar a su vida normal posterior al tratamiento. Entonces no lo dudes. Si tienes 40 años, inicia tu tamizaje de cáncer de mama, que es la mamografía. Si tienes menos de 40 años, si tienes algún factor de riesgo, tienes un familiar, una prima, una mamá, una tía que ha tenido cáncer de mama, ojo, ¿verdad? Puede ser el inicio de que tú puedas tener alto riesgo de padecer de cáncer de mama. Si a ti te operaron alguna vez y te salió una hiperplasia, un fibroma, una fibrosis a nivel de la mama, no dejes de seguir tus controles, ¿verdad? Y el más adecuado es el ginecólogo, el mastólogo o el ginecólogo oncólogo el que te pueda dar. Entonces, ánimo, estamos contigo y vamos a darle, ¿verdad?, a vencer con respecto al cáncer de mama. Y antes de despedirlo, también puede reiterar, doctor, los teléfonos de su clínica para que las personas que también pueda ser que estén interesadas luego de ver esta entrevista en consultarle, ¿no? Bueno, el estudio clínico, el examen clínico, ¿verdad?, es importante. Si tú, mamá, tienes alguna duda, yo te puedo hacer un chequeo clínico y tú le vas a enseñar a tu hija desde chiquita cómo evaluarte los senos, cómo evaluar la axila para poder ver si tienes alguna anomalía. Yo estoy en el centro ginecológico, ¿verdad? Mi número telefónico es el 2256-7900, ¿verdad? Y con gusto yo les puedo atender, ¿verdad? Gracias, doctor, por habernos acompañado esta mañana. Bueno, muchas gracias a ti y sigamos, ¿verdad?, todo el mes de octubre, noviembre, diciembre y todos los meses haciendo campaña pues contra la prevención del cáncer de mama. 8 de la mañana con 39 minutos. Usted que esté en su casa, recuerde la campaña de la Red Salvadoreña de Medios, nuestro lema, tócate para que el cáncer no te toque. Vamos a una pausa comercial, ya volvemos con más.